Vamos con la primera gran pregunta. ¿Por qué lo que ocurre en la Fed importa más que cualquier noticia geopolítica? En los mercados financieros no todas las noticias tienen el mismo impacto. Hay acontecimientos que generan mucho ruido, ocupan portadas y dominan el debate político, pero que a nivel de mercado son totalmente irrelevantes. El mercado las absorbe rápidamente y no afectan a ningún tipo de variable clave. Y luego hay otro tipo de noticias que apenas salen en los titulares, pero que determinan el precio de los activos durante años. Lo que ocurre en la dirección de la Reserva Federal pertenece claramente a este segundo grupo. La Fed no es un actor más, es la institución que decide el precio del dinero en la principal economía del mundo. Y cuando decides el precio del dinero, condicionas todo lo demás, condicionas cuánto cuesta financiarse, condicionas el valor de los bonos, condicionas los múltiplos que se pagan en bolsa y condicionas si el ahorro se recompensa o se castiga. Por eso, cuando la Fed sube o baja tipos, no solo reacciona Wall Street, reaccionan las bolsas de todo el mundo, los mercados de divisa, los flujos de capital globales. Los conflictos geopolíticos aislados pueden generar volatilidad puntual, miedo durante días o semanas, pero si no afectan al precio del dinero, a la inflación o a la confianza en la moneda, el mercado acaba digiriéndolos. La política monetaria es distinta, la política monetaria deja huella. Por eso, más importante que cualquier conflicto puntual es entender quién controla la Fed, quién la va a controlar, con qué incentivos y bajo qué presiones, porque ahí es donde se decide si el sistema sigue siendo creíble o empieza a deteriorarse desde adentro. Una vez entendida la importancia de la Fed, vamos al verdadero núcleo del problema, la deuda de Estados Unidos y su impacto directo en la bolsa. Estados Unidos no tiene un problema ideológico ni coyuntural, tiene un problema matemático, una deuda enorme que necesita financiarse de forma constante. ¿Y qué tiene que ver todo esto con acciones? Pues tiene que ver todo. Cada vez que los tipos de interés suben, el coste de financiar esa deuda se dispara. Miles de millones de dólares más en intereses que hay que pagar año tras año, y eso genera una presión enorme sobre el sistema. Aquí aparece el conflicto de intereses que el mercado empieza a percibir. Desde el punto de vista político, mantener los tipos altos es incómodo. Encarece la deuda, frena la economía y eso puede llevar a un mal resultado electoral. Desde el punto de vista del inversor, los tipos deberían responder a datos como la inflación, el crecimiento y la estabilidad monetaria. Cuando estas dos lógicas chocan, el riesgo es totalmente evidente. Si la Fed baja tipos no porque la inflación está realmente controlada, sino porque el sistema necesita aliviar la carga de la deuda, el mensaje para los mercados es claro. El precio del dinero deja de ser técnico y pasa a ser político. ¿Y qué ocurre entonces con la bolsa? A corto plazo pueden subir las acciones, suben los índices, suben los múltiplos, pero no porque los negocios sean mejores, sino porque hay más liquidez en el sistema. Suben las valoraciones, no necesariamente los beneficios. Y esto es algo clave para cualquier inversor. Una bolsa que sube por liquidez no es lo mismo que una bolsa que sube por crecimiento real. La primera es frágil, la segunda es sostenible. En los últimos años ya hemos visto señales claras de presión política sobre la Fed. Un ejemplo evidente fueron las críticas públicas de Donald Trump a Jerome Powell cuando los tipos subían. Esto no va de ideología, va de incentivos. Con una deuda elevada y un sistema muy sensible a los tipos, la tentación política es evidente. Tipos más bajos durante más tiempo, aunque eso implica asumir más inflación o distorsionar los precios de los activos. En este contexto, el mercado no se fija tanto en nombres como en perfiles. Aún así, hay dos visiones claras sobre la mesa. Por un lado, Kevin Warsh, un perfil más ortodoxo, defensor de la independencia del Banco Central y de la disciplina monetaria. Este tipo de perfil suele implicar menos euforia a corto plazo, pero más estabilidad a medio y largo plazo. Por otro lado, tenemos a Lael Brainard, un perfil más dovish, más tolerante con la inflación, más proclive a políticas monetarias acomodaticias durante más tiempo. Este perfil suele gustar mucho a los mercados, pero solo al principio. Dovish significa dinero barato, expansión de múltiplos y subidas en bolsa que no siempre van acompañadas de mejoras reales en los beneficios de las compañías, y aquí es donde el inversor debe estar especialmente atento. Cuando el mercado empieza a descontar una Fed más dovish, lo primero que ocurre no es que los negocios mejoren de repente, lo que ocurre es una expansión de múltiplos, como hemos comentado. El dinero barato hace que los inversores estén dispuestos a pagar más veces beneficios por las mismas empresas, y eso empuja las cotizaciones al alza incluso cuando los beneficios no crecen al mismo ritmo. Ya lo vivimos de forma extrema en 2020 y 2021. Tras la pandemia, la Fed aplicó una política ultra acomodaticia, tipos cercanos a cero y liquidez masiva. Las bolsas subieron con fuerza, pero en muchos casos las valoraciones se desconectaron completamente de los beneficios reales. Se pagaban múltiplos absurdos por negocios que apenas ganaban dinero, simplemente porque sobraba el dinero. Cuando la política monetaria empezó a cambiar, esas valoraciones se ajustaron de golpe. En 2022, con la subida de tipos de interés, el S&P 500 cerró ese año con una caída cercana al 19%, pero llegó a caer un 25%. Y el Nasdaq cerró con una caída de más del 33%. Muchos inversores descubrieron entonces que no habían comprado negocios sólidos, sino expectativas infladas
por esa inundación de dinero y de liquidez. Por eso el mensaje es muy claro, no confundas subida de precio con mejora de un negocio. Si una acción sube y los beneficios acompañan, perfecto. Si una acción sube pero los beneficios no lo hacen, lo que está subiendo no es el negocio, es el riesgo de tu inversión. Este contexto también afecta a otros tipos de activos. En los bonos, una Fed más dovish suele favorecer subidas de precio, especialmente los de mayor duración. Pero si los tipos bajan por presión política y no porque la inflación esté controlada, los tipos reales pueden seguir siendo bajos o negativos, lo que limita obviamente su atractivo a largo plazo. El oro suele comportarse bien cuando el mercado percibe pérdida de poder adquisitivo del dinero o políticas monetarias excesivamente laxas. No genera flujos, pero actúa como reserva de valor. Y respecto al dólar, una Fed más dovish suele implicar presión bajista a medio plazo, lo que cambia flujos de capital y es una señal de menor disciplina monetaria que puede poner en jaque a la hegemonía del dólar. Llegados aquí, la pregunta clave es ¿cómo debería pensar como inversor de cara a 2026? No sabemos quién será el próximo presidente de la Reserva Federal, no sabemos qué perfil exacto va a imponer, pero sí sabemos algo importante: el contexto económico y fiscal apunta a una Fed que va a ser más dovish que la actual. Y como inversores no podemos ignorar ese escenario. Ahora bien, asumirlo no significa actuar de forma imprudente, significa ser todavía más exigente. Por eso voy a darte 3 consejos clave para que tengas éxito en este 2026. El primer consejo para este entorno es no relajarse. Si una empresa no te convencía por un negocio o por valoración, no te va a convencer porque bajen los tipos. Si una acción sube fuerte pero los beneficios no acompañan, no es una oportunidad, es una advertencia. El segundo consejo es centrarte más que nunca en la evolución real del negocio. En un entorno más dovish es muy probable que veamos subidas en bolsa, pero como ya hemos visto otras veces, muchas de esas subidas pueden venir por expansión de múltiplos, no por crecimiento real de los beneficios. Y eso es justo lo que un inversor inteligente como tú debe vigilar. Fundamentales: ventas, márgenes, beneficios, free cash flow por acción, ventajas competitivas. Si estos elementos mejoran, la subida tiene sentido. Si no mejoran y el precio sube igual, conviene no confiarse. El tercer y último consejo es asumir que este tipo de escenarios no duran para siempre. Las políticas monetarias acomodaticias, debo decirte que suelen generar una enorme complacencia, y la complacencia es el caldo de cultivo perfecto para malas decisiones: exceso de riesgo, exceso de concentración y expectativas irreales. Por eso en 2026, más que nunca, tiene sentido no apalancarse, no perseguir modas y no construir carteras que solo funcionan si los tipos de interés siguen bajando indefinidamente. No sabemos quién será el próximo presidente de la Fed, pero sí sabemos que el mercado ya está posicionándose ante una Fed potencialmente más dovish. Como inversores no estamos aquí para adivinar nombres ni perfiles. Estamos aquí para entender escenarios y actuar en base a ese criterio, porque al final los ciclos monetarios cambian, los buenos negocios no. Recuerda, la inversión puede ser todo lo fácil o difícil que tú quieras. Hacerlo fácil está demostrado que es lo más rentable, así que tú eliges. Sin más, un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.